virtual. Es un poco difícil, pero no totalmente imposible, la realización de nuestro curso. Básicamente es la forma, intención, actitud que ustedes tengan, y pues nosotros tenemos que colaborar en que ustedes nos faciliten todos sus cuestionamientos, sus dudas, para así enriquecer precisamente nuestro laboratorio. Desgraciadamente no podemos tener la presencia en laboratorio con el estereoscopio, con los ejemplos, etcétera, pero se ha ido adecuando paulatinamente estos obstáculos, y sobre todo hemos ido mejorando, eh, investigando las condiciones que uno vamos a tener para llegar más a su conocimiento de ustedes, y sobre todo que no vean obstáculos en la terminología con los ejercicios, sino que cuestionen, pregunten, eh, manifiesten todas sus dudas para poder así poder avanzar. Bien, vamos a iniciar esta sesión con la parte de explicata, encuadre, que vamos a marcarles a ustedes. Para que tengan una forma más concreta de lo que vamos a ver y que tengan ustedes su información adecuada. Este laboratorio de fotogeografía del 22 semestre 1 consta de lo siguiente. En la introducción, que hemos estado ya hablando sobre ella, y sobre todo resaltando la fotogeografía, que es un área de conocimiento aplicada al estudio de las imágenes aerofotográficas para extraer de ellas información sobre las estructuras y los patrones de organización del territorio, así como el comportamiento espacial del fenómeno biofísico, socioeconómico y ambiental, captados al momento de su levantamiento en campo, por lo que su utilización es de gran importancia en los estudios geográficos. Tiene una estrecha relación con las técnicas de percepción remota, especialmente con la fotogrametría y la fotointerpretación, las cuales han empleado enormemente la posibilidad metodológica y operativa de obtención, procesamiento y análisis de la información geográfica. Este curso precisamente es la introducción a toda esta problemática, y vamos a estar repitiéndoles a ustedes constantemente que deben desarrollar la observación. Nosotros no vamos a obtener la oportunidad de hacerlo estereoscópicamente porque los instrumentos no son al alcance, no están al alcance, pero sí vamos a poder irlo manejando a través de su observación, su grado de observación, porque es uno de los puntos que hemos estado perdiendo en la observación, y esto es muy importante en las imágenes para obtener la información tan rica y tan extensa que nos proporciona la fotografía aérea. Bien, vamos a pasar a ver nuestra presentación del programa, en la cual nos dice que el objetivo es proporcionar al alumno el conocimiento sobre los fundamentos metodológicos y las habilidades técnicas para el análisis e interpretación de imágenes fotográficas aéreas orientadas a su aprobación sistemática en los proyectos geográficos. Con respecto a los particulares, nos podemos llegar a que el primero de ellos es aportar las bases para analizar y diferenciar los productos aerofotográficos con respecto a los mapas, los modelos digitales de elevación y las imágenes satelitales. El siguiente es exponer los fundamentos de la fotogrametría y la fotointerpretación como técnicas de percepción de remota, así como su aplicación para el análisis de imágenes aerofotográficas en campo y en laboratorio. Y por último, aplicar las bases conceptuales, los métodos y las técnicas de análisis e interpretación
e imágenes analógicas y digitales a estudios geográficos específicos. Esto es lo que más o menos marca el programa, pero conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir adecuándolos a sus necesidades, a sus inquietudes que ustedes van a manifestar. Bien, pasemos a la estructura del curso. La estructura del curso tiene 4 unidades. La primera es la propiedad de los productos aerofotográficos. Aquí se entiende un poquito las características que presenta la fotografía aérea, cuáles son la forma de obtención, cómo surgió la fotografía aérea, las causas para utilizarla, finalidades y sus empleos, tomas de fotografías, características de fotografías aéreas, etc. La siguiente unidad, fundamentos geométricos de la aerofotogramas, nos encamina básicamente a la geometría de la fotografía en lo que respecta a las líneas de vuelo, las propiedades propiamente métricas de las aerofotogramas, la restitución que se realiza, y también los puntos importantes para la integración de los mosaicos aéreos. La tercera unidad, propiedades ópticas y espectrales de los aerofotogramas, nos habla sobre todo en condiciones de la forma que se refleja en nuestros, digamos, papel, digámoslo así, el papel especializado, en base a la teoría de la luz, el espectro electromagnético, las condiciones que son, digamos, de la obtención de la fotografía, en el momento de la revelación de todo lo que lleva a ese tipo de situaciones que pueden alterar algún tipo de condiciones, independientemente de los tiempos y las horas de obtención de las fotografías y las épocas del año también, porque esto tiene que ver la parte espectral en donde se reflejan las características del medio, del territorio, lo más acercado a la realidad que es la fotografía aérea. Y es precisamente aquí donde vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes tengan esa experiencia en cómo podemos observar y cómo sectorizar ciertos componentes del medio en interpretación para poder hacer un reordenamiento o reorganización de ese territorio o bien estableciendo un proyecto específico. Y por último, la fotogeografía. Esto es la aplicación prácticamente ya de lo que es la fotointerpretación a las condiciones del campo de la geografía. Aquí vamos a tener varias bases que vamos a desglosarlas en que ustedes tengan la forma de sectorizar texturas, tonos, como vamos a verlo más adelante y que ustedes vayan encaminándose al conocimiento de la fotografía aérea. Bien, entonces el siguiente punto es el procedimiento de trabajo. Este procedimiento de trabajo lo vamos a tener por medio de estas sesiones Zoom que van a estar en las condiciones de 2 de ellas, que es la introductoria, la intermedia y una final o de clausura. Vamos a tener mucho manejo de los PowerPoints porque estos nos van a dar, incluso ahorita vamos a presentar algunos de ellos para que ustedes se vayan reforzando. El correo electrónico va a ser prácticamente nuestro medio de contacto, de comunicación, de manifestar, ¿no? De que ustedes tengan una plataforma para manifestarse. Nosotros marcándonos una serie de actividades que más adelante las vamos a ver, que es el método de trabajo, para poder ir avanzando dentro de la interpretación y que ustedes me los envíen a las fechas que yo les marco para que yo las revise y vayamos viendo cómo van los avances con respecto a ustedes. Y por último, un canal en YouTube. Aquí quiero aclarar que todas las sesiones que damos van a estar grabadas y se van a conectar, se van a elevar o levantar al canal de YouTube para su consulta
y algunas dudas que se tengan para poder ampliar. Independientemente que algunos son unos videos se incluyan en este canal. Las actividades pues son las que vamos a ir realizando y que nos van orientando precisamente a que podamos ir avanzando. Dentro de esas actividades podemos mencionarles que he marcado temporalmente, profesionalmente, 7 de ellas. Una sobre el horizonte de inducción, en donde ustedes presenten precisamente o se introduzcan en toda la problemática que es la fotointerpretación, la fotogrametría, las imágenes de satélite. Y para esto se les va a orientar la actividad que se redacte en base a 2 o 3 artículos para que ustedes ilustren, e independientemente de un PowerPoint que se les va a mandar para que de fotointerpretación, que presenta precisamente todo el proceso que requiere esto, como una especie de introducción, de inducción, como es esto de la primera actividad, que les permita empezar a conocer la terminología, la secuencia, la estereoscopía, la altura de vuelo, la relación que tiene la imagen con el terreno, etcétera. Y una posiblemente actividad que es la del conocimiento geográfico del medio. Aquí es una investigación que van ustedes a realizar, en donde qué grados de conocimiento tiene sobre los suelos, la geología, la hidrología, la vegetación. ¿Con qué propósito? Precisamente para poder ustedes tener la base más firme en los conocimientos de los elementos que componen un medio, para poder entonces agudizar su visual y poder entonces ya sectorizar las zonas de vegetación, de pastos, de zonas habitacionales, zonas agrícolas, zonas de deslaves, etcétera. Por eso esta actividad es muy importante, que ustedes mismos se midan ese conocimiento y además investiguen para que tengan esto como base. La tercera es una relación tercera actividad, es una relación de la fotografía con la cartografía. Es un ejercicio que ustedes van a hacer en ubicar en la fotografía aérea, la carta y la carta en la fotografía aérea, y ver cómo se ven los elementos, cómo se detectan, cómo están relacionados, para poder entonces ya ir familiarizándose con esto. En la redacción de la actividad, yo los voy a conducir en lo que deben ustedes obtener. Otra actividad, que es la cuarta, son las características de la fotografía aérea. Todo lo relacionado a su tonalidad, a su textura, a su agudez, etcétera. Todas esas características importantes de principio para no saturarlos y no desubicarlos dentro de lo que nosotros pretendemos en este curso. Otra actividad va a ser el proceso de interpretación de imágenes. Aquí ya esto es la fase de introducción a la interpretación mediante 2 acciones importantes. Uno, fotolectura, y otro, fotoanálisis. Y así pasar a la siguiente actividad, en donde vamos a tener ya centrados la identificación del tono en un territorio, para poder identificarlo, sectorizarlo y asociarlo. Para esto se les proporcionan elementos, se les proporcionan artículos que ustedes deben leer para que tengan las bases suficientes para poder realizarlo. La siguiente actividad es la textura. La textura también, junto con el tono, es una asociación de todos los comportamientos y cómo están dispuestos o cómo se manifiestan los elementos del medio en una imagen. Y por último tenemos lo que se llama la actividad final, que la fotogeografía aplicada, en donde lo vamos a llevar de tal forma que ustedes, según cómo vamos evolucionando, esto está en función de cómo van ustedes trabajando, para poder entonces orientarlo a una condición urbana, a una condición geomorfológica, a una condición forestal, a una condición litoral, etcétera, ¿no? O sea, según ya que nos vayamos avanzando. Y las presentaciones son muy importantes porque yo les voy a ir orientando en donde, pues, ustedes como ya
universitarios, el nivel en donde se encuentran, pues deben ustedes tener cuidado en las presentaciones de sus actividades, aunque sea en forma electrónica, deben presentarlo correctamente. Yo también los voy a orientar en esto, porque hay incluso materiales que vamos a emplear, como vamos a verlo más adelante, y que ustedes ya vayan formando su informe técnico correctamente, etcétera, ¿sí? Bien, seguimos. Por último, vamos a ver los métodos de evaluación. Esto está en función directa de cómo van ustedes evolucionando. Se han considerado, o sea, estos aspectos a considerar, son flexibles en función de cómo van avanzando ustedes. Por ejemplo, se va a tener como parámetros la reflexión que ustedes tengan, las reflexiones, los análisis, de donde ustedes empiecen a manifestar inquietudes. Los mapas conceptuales y cuadros sinópticos van a estar relacionados básicamente con la actividad 1, donde se les manda algunos artículos y que ustedes tengan ya esa estructura mental de lo que se está viendo en la fotointerpretación. La investigación, que es muy importante, no solamente vamos a tener que copiar algunos artículos, sino cómo vamos a estar investigando en todo lo que es la riqueza de la tecnología, la Internet nos proporciona. Después, otro aspecto a considerar es el análisis de las fotografías aéreas con cartas geográficas, cómo ustedes van relacionando, cómo hacer los fotomapas, cómo la fotografía, las imágenes de satélite van configurando ya un tipo de cartas geográficas diferentes, más precisas a la naturaleza. El margen de error ya va a ser cada vez mínimo. Y para esto también vamos a tomar en cuenta mucho entre las actividades que ustedes realicen, la fase de fotolectura, la fase de fotoanálisis y la fase de fotointerpretación, que son las básicas, como las vamos a ver más adelante. La escala valorativa de conocimiento adquiridos está en función de lo que ustedes van proporcionándome y la interacción que vamos a estar teniendo. En ensayos que se les solicita, se les va a encaminar a que en determinado momento realicen esto. Los análisis, que son muy importantes, los ejercicios que van a tener que estar realizando constantemente para que puedan tener realmente experiencia y adquisición de conocimiento, investigación sobre una técnica tan importante como es la interpretación de imágenes, la sectorización de un territorio. Eso va a ser muy importante, que vamos a estar trabajando mucho, porque es la parte el trazo que vamos a tener de la separación de dos elementos que componen que se encuentran en un territorio. Los aportes que ustedes tengan, que tengan la confianza, si van ya enriqueciéndose, qué tipo de aportes pueden tener, sean pocos, sean profundos, sean muy elevados, no importa, son sus aportes, es lo que vamos a tener como una escala valorativa que vamos viendo que van a adquirir su conocimiento. Y el informe técnico es la presentación ya concreta de cómo ustedes van a poder estar ya aplicando como profesionales, como ya en el sector laboral se desarrollen, cómo pueden ir organizando un informe técnico en donde se dé la secuencia normal de lo que se está trabajando. En el tercer punto, el control de avances y porcentajes adquiridos, los vamos a tener que ir viendo precisamente para poder ir retroalimentándonos, retrocediendo en algunos aspectos, que lo más importante, ojo, que es adquirir conocimientos, no es tratar de abarcar mucho campo del conocimiento, sino procesarlo, lo que estamos viendo y cómo se va adquiriendo. Para esto, después les voy a presentar un ensayo de un cuadro donde vamos a ir virtiendo eso para que ustedes vayan viendo cómo van. Y por último, para su evaluación se contemplan actividades y ejercicios, básicamente. ¿Por qué? Porque precisamente son las dos partes en donde ustedes actúan y
dan a conocer su grado de conocimiento. Bueno, les damos las gracias en esta primera etapa y procesamos al siguiente punto. Es muy importante esto que noten, que la mecánica de trabajo será por correo electrónico de las actividades a trabajadas que se enviarán al correo oficial, que es el que está anotado ahí, para que ustedes tengan precisamente esto muy presente. Bien, entonces pasamos ahora a mostrarles a ustedes una forma que hemos estado tratando de diseñar para ir viendo cómo podemos ir trabajando, reportando los porcentajes de evaluación, de todos los trabajos que se van realizando, para que ustedes tengan idea de cómo van sus avances, no por tener una nota, sino cuánto voy adquiriendo de conocimiento. Se está tratando de ver cómo pueden ustedes estar relacionados con las sesiones de Zoom, con ustedes trabajando su autodeterminación, su autoaprendizaje. Es muy importante porque es la superación constante que ustedes pueden ir teniendo. Hay dificultades, pero son soluciones que podemos, alternas que podemos aplicar. Y es lo que vamos a estar aplicando constantemente en este reto que nos pone la enseñanza virtual, para poder precisamente que ustedes se preparen lo mejor posible del futuro que les espera. Y no tener esa preocupación o decir, pues yo no puedo, no, sino que ustedes tengan la suficiente confianza en sí mismos para poder accionar con la sociedad que les espera, para colaborar con las situaciones que se están viviendo actualmente. Bien, vamos a darles a ustedes otra visión en donde nos permita ver cómo vamos a tratar nuestro curso, que es precisamente los principios de fotointerpretación. Estos principios de fotointerpretación están vertidos en un objetivo, un material necesario, inducción. Vuelvo a repetir, esto no es realmente rígido, sino es flexible de acuerdo a su reacción de ustedes. El objetivo es adquirir experiencias en la observación, básicamente, ¿sí? Acuérdense ustedes que en este caso va a ser monocular y no estereoscópica, y que realmente ahí va a estar el objeto principal de nuestro curso, su experiencia y desarrollo en la observación. Aprender a reconocer y diferenciar elementos en función del tono y textura, que vamos a ver que son los más importantes dentro de la fotografía aérea, que posteriormente en las imágenes de satélite, lo que son los sistemas de información geográfica, no van a tener la gama rica que tiene la fotografía aérea, que es la tonalidad de los grises, sino los colores. Pero ya van a tener esa experiencia de observación y poder tener ya conocimiento y experiencia en sectorizarlos. El material necesario, realmente aquí nos vamos a reducir en fotografías aéreas que les voy a estar mandando, y cartas, porque desgraciadamente no tenemos el estereoscopio. Entonces, en este caso, el material necesario va a ser esto. Y además, un acetato para poder colocarlo encima de su fotografía, que la van a imprimir, le ponen su acetato y ahí van a sectorizar, estar ejercitando, sectorizando, pasando su separación, su límite, que es muy importante, porque así lo van a diferenciar y van a poder hacer análisis y posteriormente la interpretación. Y la parte de la introducción es importante, 3 condiciones fundamentales, que es la fotolectura, fotoanálisis y la fotointerpretación. La fotolectura, ¿qué es? La detección, reconocimientos e identificación, es la actividad que vamos a desarrollar. Después, fotoanálisis, analizar, clasificar y evaluar todos esos elementos que estoy identificando. Y por último, la fotointerpretación,
que es la deducción e inducción, que ya podemos ir canalizando a una temática, a una problemática geográfica que estemos realizando en un proceso de investigación. Las características de las imágenes fotográficas se consideran tres condiciones muy importantes, que es cualitativamente, la imagen fotográfica debe ser estudiada bajo los tres aspectos, que es la nitidez, es característica del objetivo, el enfoque, el movimiento de la imagen, características del material fotográfico. Vamos a estar insistiendo en esto para que ustedes vayan adquiriendo paulatinamente ese conocimiento. El contraste. Aquí el contraste es el que vamos a tener, que es muy valioso, porque es la iluminación solar y condiciones atmosféricas, proceso de revelado y la reflectividad del objeto y sus alrededores. Esto del contraste es la parte esencial de la fotointerpretación, porque nos va a dar una gama de grises que nos van a identificar todos los elementos que componen ese espacio. Si son suelos degradados, si existe humedad, si la vegetación es errática, si son gramíneas, si son bosques bosque de selva baja, si son áreas afectadas por un grado de erosión. Eso es lo que la nitidez los va a ir detectando. Y es importante que la fotografía en este instante sea tomada en determinado momento. La mayoría de ellas es entre las 11 y las 3 de la tarde, porque no proyectan sombras que nos pueden alterar en la interpretación. Y con las condiciones atmosféricas, por supuesto, ¿no? No época en donde hay quemas que pueden alterar la nitidez, o bien en condiciones atmosféricas como es la niebla, que puede alterar precisamente también esa nitidez y que pueda confundir. Entonces, se toman estas fotografías en determinado tiempo del año en donde no existan esas condiciones para poder tener un contraste lo más apegado a la realidad. Y por último, la escala, la altura de vuelo sobre terreno. La escala está en función del tipo de investigación que se está realizando desde el punto de vista geográfico. Para un estudio urbano, por ejemplo, tenemos que tener una escala chica. Para un estudio geomorfológico, estructural, geológico, de grandes masas de vegetación, pues necesitamos una escala chica, o sea, una alta y una baja. O sea, está en función precisamente esa escala para la obtención de la información que vamos a estar realizando en nuestra investigación. El siguiente paso es elementos para el análisis de las fotografías. Aquí vamos a estar enfatizando mucho en actividades y lo vamos a ir recalcando para que ustedes tengan precisamente que el tamaño es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos condiciones en nuestro país que son importantes, que es la zona volcánica. Entonces, es muy importante considerar el tamaño. La forma, por supuesto, ahí es donde todas las partes estructurales geológicas, geomorfológicas, van a estar jugando mucho en este sentido y que vamos a tener que estarlo relacionando, porque es muy importante también para la geomorfología litoral, por ejemplo, cómo se va modificando con los acarreos de los ríos, funciona a las vertientes y a los cordones litorales, a la plataforma, etcétera. Después viene el tono y color. Aquí, si ven ustedes, en la parte central de este tipo de elementos para el análisis de las fotografías, porque precisamente parte mucho nuestra observación y es por eso que vamos a actuar directamente sobre ese tono y ese color más a fondo. Después viene precisamente textura, que conforme al tono y color van a estar formándonos una serie de experiencias y conocimientos bastante fuertes. Y por último, los patrones. ¿Qué es esto de los patrones? Por ejemplo, los patrones que guardan todo el sistema hídrico, la parte de hidrologías, hay condiciones muy especiales que se van dando porque
el agua prácticamente va modificando, va buscando para drenar a tierras bajas, y entonces la resistencia que presenta la roca y el suelo van a permitir darnos esos patrones, ¿sí? No es lo mismo unos paralelos ni otros dendríticos. Bueno, vamos a ver varios ejemplos que demuestran precisamente en base a patrones el tipo de roca donde están drenando. Y por último tenemos precisamente la preparación de las fotografías para su interpretación. Las principales etapas para la presentación de las fotografías para su interpretación es según lo que vamos a estar dando de actividades. Aquí les manejo o les menciono en forma general para que ustedes vayan teniendo esa idea. Marcar puntos principales y líneas de vuelo. ¿Para qué sirven? ¿Por qué finalidad tienen? ¿Por qué se realiza? ¿En base a qué se realiza? Marcar el área útil para fotointerpretación. Esto precisamente lo vas dando subsecuentemente esos puntos, esos mosaicos, esas líneas de vuelo. Se orientan las fotografías para ser observadas. ¿Cómo me baso para poderlo hacer? Se trazan los límites de diferentes elementos. Y por último, se procede a interpretar y sectorizar. Ahí es donde ya tenemos prácticamente lo que nosotros necesitamos para poder entonces accionar. En estas condiciones de puntos que mencionas ahí, marcar los puntos principales y líneas de vuelo, para mí son fundamentales, porque van a ver ustedes cómo van a estar auxiliándose constantemente con eso. Pero eso lo vamos a tener que ir realizando, pero en base también a que ustedes nos planteen sus dudas o sus confusiones que puedan tener. Bien, entonces ahora para esto voy a presentarles a ustedes un video, un PowerPoint, en donde visualicen ustedes la interpretación de las fotografías aéreas. Aquí le marqué como indicadores, por supuesto, ¿no? Imagen que tenemos ahorita es el comportamiento de la fotografía aérea con la carta. Ese es el ejercicio que van a ustedes a tratar de relacionar, y se los pongo para que ustedes tengan ese antecedente. Es la forma en que se obtiene de una fotografía aérea una carta, y la carta con la fotografía. ¿Qué finalidades tiene? ¿Qué ventajas? ¿Qué desventajas? Perdón. Aquí vamos a tener varios ejemplos de fotografías. Aquí tenemos unos ejemplos de fotografías que nos respaldan todo lo que hemos estado mencionando. Por ejemplo, los patrones, si ustedes se fijan, de drenaje son esas condiciones que van dando los ríos, son diferentes. Las áreas de cultivo, son los ríos, las zonas de cultivo, los cauces, los vasos o las represas, o los cuerpos de agua propiamente. Entonces, esto es lo que vamos a ustedes ir interpretando. La disposición que tiene, por ejemplo, en las geoformas, el cultivo en relación a las pendientes que van teniendo, o en los valles, cómo se van interpretando, y ojo, también con la forma que tienen las parcelas, tenemos la utilización, los indicadores en los tipo de propiedad de terreno, ejidal, comunal, etc. Delimitación de elementos, marcar con precisión, es precisamente separar correctamente. Les he puesto estas fotografías como ejemplo. ¿Cómo pueden separar, por ejemplo, un gran asentamiento? ¿Sí? ¿Cuáles son sus límites? ¿Lo están viendo? Entonces van ustedes con detenimiento separando y lanzando esto. ¿Cuáles son las áreas de cultivo? ¿Dónde están? ¿Cómo la vamos a ir separando? Delimitando correctamente para ver precisamente cuáles van a ser las situaciones que van a ejercerse en la ciudad, en la expansión de la ciudad, hacia dónde se puede desarrollar, cuáles son las áreas más óptimas para su desarrollo, y no invadir áreas de cultivo propias o zonas muy accidentadas. La sectorización es precisamente ya cuando estamos haciendo el análisis, el tipo de
parcelas que tenemos en zonas accidentadas, son llevando las curvas de nivel. Las zonas de vegetación que es de bosque bajo, en zonas de cultivos que van teniéndose, van creciendo con respecto a la pendiente y que van prácticamente comiéndose a la pendiente y desforestando toda esa zona. Zonas correctamente ubicadas en la agricultura, en zonas llanas, semillanas, ¿sí? Entonces, esa es la forma de sectorización que hemos estado hablando. Las redes hidrológicas, esos son los patrones que yo les decía. Aquí tenemos unos patrones, si ustedes pueden ver, son paralelos, ¿sí? Van bajando de un sistema montañoso, y que es de origen tepetatoso, porque por nuestro origen son volcanes la mayoría de nuestro territorio. Entonces, al ser tepetatoso, la resistencia que presentan y la erosión que tienen es más vertical que horizontal. Entonces, como puedes ver, este patrón nos va a dar esa información que les estoy dando. Entonces, esto es los patrones prácticamente que hemos mencionado. La lectura va a ser precisamente el primer paso que vamos a dar. ¿Qué ven ustedes en la fotografía? Esto es el ir viendo que conozcan ustedes las zonas agrícolas, los asentamientos, los cuerpos de agua, las áreas desforestadas, las áreas con vegetación nativa, las áreas con vegetación realmente buena, edificios volcánicos, ¿sí? Todo eso que vayan ustedes a tener su experiencia en observación, lo más profundo que puedan entenderlo, esa va a ser la actividad que vamos a tener. La delimitación de elementos va a ser muy importante. ¿Qué elementos tienen en un territorio, una zona que vamos a estudiar? ¿Qué elementos posee? Áreas de cultivo, zonas accidentadas, zonas disectadas, con vegetación, ¿sí? Entonces, esa delimitación de elementos nos va a llevar a un análisis, que es el siguiente paso. Entonces, ¿cómo se está desarrollando la agricultura? ¿Cómo está atacando las zonas, las fuentes de recarga hídrica que abastecen a las zonas agrícolas por los sistemas de drenaje? ¿Sí? Entonces, eso es la delimitación de elementos. Agrupar elementos del medio. Esta es una forma de que vamos a ver, vamos a tratar tanto el tono como la textura. En esta forma está este ejemplo que les he estado poniendo, y cuál va a ser la tipo de tipología que van a emplear para diferenciar este tipo de tonos y de texturas. Aquí tenemos otra clasificación específica de tonos, ¿sí? Donde ella se está viendo que es blanco, que ese blanco que es, el gris, un tipo de gris que está aquí, un tipo de gris que es otro, que es variantes que vamos a poner con subíndices, porque es ahí la fuente de información más fuerte, más rica que tenemos, que es la gama de grises. ¿Y cómo lo vamos a presentar? Como les mencionaba ya en materia, en un acetato con un plumón de tinta firme, en donde ustedes lo van a ir virtiendo y ustedes van a ir viendo que van a tener ya cierto control de los puntos, ya van a tener asociaciones de lo que es, para que su informe o su informe técnico esté basado precisamente en lo que tuvieron ustedes. Y por último, esos son los trazos en un acetato para la interpretación, en donde ustedes ya van a orientarlos a ustedes, por supuesto, y entregar sus trabajos, su conocimiento que lo tengan, junto con su informe técnico. Bien, pues les doy las gracias por esta sesión que hemos tenido, y les recuerdo que está siendo grabado para que ustedes lo consulten. Más adelante se les va a enviar el link para que lo puedan consultar, y entre ustedes comuníquense para poder entonces consultarlo
y que tengan como antecedente esto y realicemos ya la primera actividad. Por mi cuenta es todo. No sé si tengas alguna pregunta. Bueno, no, eres más bien como un comentario. Entonces, todas estas, las fotos de fotointerpretación son en blanco y negro. Sí, todo precisamente es lo que yo menciono, que es precisamente el primer paso para desarrollar tu observación, que es esa gama de grises que representa una vegetación que no tiene mucha clorofila. Va a representar un gris, un suelo calcáreo va a presentar un gris blanquecino, una zona volcánica va a representar un otro gris más intenso, y realmente esa es la parte básica de los grises, en donde nosotros vamos a tener la mayor información. ¿Por qué? Porque el color, ¿sí? Nos orienta, sí, cierto, pero puede haber variantes dentro de ese color y no lo podemos percibir. Por eso es básico la fotointerpretación en este primer paso, en la fase inicial, en donde ustedes adquieran conocimientos y desarrollen básicamente su observación. De acuerdo, profe. Todo quedó muy claro. Bueno, pues entonces ahí nos estamos viendo para la primera actividad, y cualquier duda, manifiéstala, ¿sí? Otra cosa era del Classroom. Entonces, ahí no se va a publicar nada. No, no, no. Vamos a tener todo este tipo de acciones porque como el taller es muy específico, lo he Ajá. preparado en esta forma. De acuerdo. Y bueno, nomás es como un comentario de mi parte. A lo mejor si pudiera poner se va a usar la misma sesión de Zoom, ¿no? ¿Sí? Entonces, si pudiera ponerlo en el Classroom, tal vez para los compañeros que no sepan de pura casualidad. No, no, porque estamos muy, muy separados de Classroom. Por eso tengo ese canal en YouTube, ¿sí? Sí. Porque a todos, con el link que les des a los compañeros que no pudieron asistir, es Ujú. suficiente porque tienen ya esa comunicación, ¿no? Porque De acuerdo. además tenemos como que, yo lo siento más participativo por parte nuestra, ¿no? O sea, más interactivo, ¿sí? Sí, va que va. Bueno, entonces nos estamos viendo y muchas gracias por asistir, ¿eh? Gracias, Se profesor. comunica con su link para poder ver esta sesión. Gracias. Hasta luego, entonces. Hasta luego.